Bueno, pues estamos con David Janeiro, director terapéutico de CC Adicciones, dentro de esta serie de entrevistas con profesionales de la adicción. Y bueno, como siempre, como se trata de tener una conversación con una persona con gran experiencia, con prestigio en el sector. CC Adicciones, no en vano, pues es un centro importantísimo que viene trabajando hace muchos años y con muy buenos resultados, y con una línea terapéutica, con unos métodos de trabajo pues muy modernos, ¿no? Y unas fantásticas instalaciones que he tenido el placer de visitar varias veces y donde he sido recibido muy hospitalariamente. Bueno, Javi, buenos días. Buenos días, Alejandro. Gracias por el halago, hombre. Sabes que siempre es bien recibido. Además, todo queda en casa. Oye, director terapéutico de CC Adicciones, un proyecto tan grande, ¿no? Y tan importante. Qué responsabilidad, ¿no? Sí, bueno, al final yo creo que cuando te dedicas a esto con pasión y, bueno, un poco en el guión que me mandabas, incluso había una pregunta que, ¿no?, es un poco para abrir debate, que era ¿por qué te has metido en esto?, ¿no? Yo casi que te respondo lo que tú me preguntas como gallego, ¿no? Con la primera pregunta que planteabas en ese pseudo guión que tú dices, ¿no? Que al final, bueno, a ver, es una responsabilidad grande porque al final estás trabajando en una institución de relativo tamaño. Sí que es verdad que en adicciones las instituciones son pequeñas, no son como, por ejemplo, los geriátricos y estos monstruos, pero bueno, al final requiere una motivación y pues unas ganas de dedicarte a un sector específico. Tienes que tener unas capacidades, unas características personales de manejo de las personas. Y luego a mí me gusta tomarme el tratamiento, porque es un trabajo duro, con cierto humor o alegría, porque es que si no esto es muy difícil. Entonces, te tiene que gustar un poquito la marcha, te tiene que gustar las relaciones, te tiene que gustar la conexión con la gente que tiene problemas y sobre todo tienes que tener una capacidad de empatía con estas personas. Yo no soy adicto, como tú bien sabes, pero bueno, tengo esa capacidad de conectar con ellos. Entonces, bueno, es un trabajo que a mí me llena porque me gusta relacionarme con la gente y porque me gusta estar ahí en el follón. Pero bueno, no sé si... Vamos a ver, ya no es que, el follón que tú dices, ¿no? Es que ya no es que sea que seáis una organización grande, tenéis un equipo muy potente, muy numeroso, muy preparado, ¿no? Pero ya no es solo el tamaño de la organización, es a lo que nos dedicamos, ¿no? Sí. Y los centros de ingreso como el vuestro, ¿no? Y tenéis centro de ingreso en Tarragona, en Roda de Bará, pero además tenéis centros ambulatorios en otras partes de Sí. España, ¿no? Y pero centrándonos en un centro de ingreso, ¿no? Tener una cantidad de gente tan importante ingresada, 24 horas al día de atención, ¿no? Pues la cantidad de No, a ver, situaciones, de las asuntos que clínicas, surgen sí. es inmenso, ¿no? Sí, es complicado. A ver, la gestión de una clínica de ingreso, y esto sí que es una parte que a mí, como tú sabes, me toca más de cerca, ¿no? Sí. Sí que es una gestión complicada. Al final es una cuestión de conocimiento. O sea, nosotros se podría decir que en la gestión interna de un centro de adicciones no hay nada escrito. O sea, no hay un conocimiento, un bagaje como puede haber, por ejemplo, en una gestión hospitalaria, por ejemplo, en centros de gerontológicos que están, por desgracia, en la actualidad. Es una cuestión de aprendizaje. Entonces sí que es verdad que nosotros como organización, y yo por la parte que me toca, intentamos ajustarnos muy rápido a lo que aparece, tanto a nivel personal con procesos específicos. Luego tenemos una base muy fuerte de protocolos de funcionamiento, porque sí que es verdad que para las adicciones se enfocan dentro de la salud pública, y dentro de la salud pública en la salud mental. Y en este tipo de procesos necesitas protocolos cerrados. ¿Qué pasa? Que para generar estos protocolos cerrados necesitas un conocimiento de años. Entonces, claro, lo que tú planteas de la gestión de mucho personal, muchos pacientes con problemas mentales, pacientes que, bueno, pues pueden ser más o menos agresivos, hay siempre problemas entre pacientes. Es un proceso de cambio duro, ¿no? Un poco por volver a la enfermedad. El proceso de adicción, el proceso de crecimiento y dejar la adicción es un proceso de cambio duro, es un proceso de confrontación mental del paciente consigo mismo. Y en ese proceso de confrontación mental vas siempre a chocar con el terapeuta. Ahí viene también la empatía. Entonces, hay que tener muy bien hilados los protocolos de funcionamiento y hay que tener muy bien hilados los protocolos de contratación de personal para poder manejar a esta gente. Entonces, lo que hacemos en CC Adicciones no es fruto de un año de trabajo, de 20 protocolos, es fruto de 15 años de ensayo-error, de probar y, bueno, al final conseguir una cierta estabilidad. Muy bien. Entendido. Oye, este mundo de las adicciones, de los adictos, yo siempre lo he hablado contigo otras veces, ¿no? Sí.
a mí me parece admirable, ¿no? Los que no sois adictos Mm, y tenéis el valor de meteros en una sala con eso, 20, 30, 40 personas, mm. ¿no? Como has hecho tus sesiones de terapia de grupo. Eh, ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras? Seguramente muchas veces, bueno, pues te has sentido a lo mejor pues, juzgado o Mm, criticado. Sabes que los adictos en recuperación, sobre todo la gente que empieza la recuperación, está siempre buscando el error del terapeuta, incoherencias, cómo sacar, convertirnos en impostores, ¿no? A los que estamos mm, intentando ayudar. ¿Cómo vives estas sesiones de grupo? Una persona no adicta con un sí. grupo de adictos. A ver, yo siempre respondo un poco lo mismo. Esto es una cuestión de madurez. Yo soy joven, pero no soy tan joven. Lo que pasa es que tengo cara de niño. Pero es una cuestión de madurez. Cuando empecé a trabajar en... Bueno, es que mi entrada en el mundo de las adicciones fue un poco progresiva. O sea, yo entré trabajando en proyectos relacionados con drogodependencias, entonces indirectamente ya empecé a estar en contacto con adictos. Antes de meterme a una sala de terapia, ya llevaba 5 años de contacto con adictos. Entonces, no fue una entrada repentina, ¿no? De ¡paf! Que te encuentras ahí con 20 tíos que te van a buscar, que bueno, que siempre te intentan buscar la vuelta por la propia enfermedad, no pasa nada. Esto es así, yo creo que Sí. cualquier adicto que me escuche lo va a entender y hasta se va a reír, vamos, un poco de esto. Entonces, bueno, ¿cómo te sientes? Al inicio yo sí que reconozco que me sentí un poco hostil, ¿no? Un poco, pues, bueno, porque sí que sabes que no tienes las herramientas para manejar ese tipo de situaciones. Pero al final yo siempre creo que para trabajar en adicciones, el no adicto lo que tiene que tener es empatía. A mí me parece una palabra muy interesante y todos tenemos empatía, es decir, el adicto que trabaja con adictos se puede poner en la posición del enfermo porque lo ha sufrido él. El no adicto que trabaja con adictos tiene que tener la empatía de ponerse en ese lugar. Y la manera de ponerse en ese lugar yo creo que es una cuestión de experiencia, de haber manejado casos, de haber sido humilde, de haber entrado a terapias calladito, de haber sido coterapeuta. Es decir, yo creo que es un proceso de crecimiento, yo me atrevo a decir el del adicto y el de no adicto, que quiere ser terapeuta, y creo que también esto lo tenemos hablado con los temas de formación y demás, tiene que ser un proceso lento. No puedes llegar a terapia y querer manejarlo porque la propia terapia se te va a venir en tu contra. Entonces tiene que ser un proceso lento de crecimiento y aunque yo no sea adicto, tiene que ser un proceso de humildad. ¿Vale? Y luego, bueno, es una cuestión de manejo. Yo creo que también los que no somos adictos y nos dedicamos a esto, en el fondo disfrutamos también con la terapia, ¿no? Como puede ser el caso de un adicto que se dedica a las terapias de grupo. Sí, yo creo que así como los Sí, adictos que terminamos dedicándonos a esto es más una evolución más natural, ¿no? sí, En vosotros, en las personas no adictas, pues como en su día hemos hablado con Carlota Serrapio, la sí, psicóloga, incluso con Amanda, con sí, psiquiatras también, hay un componente vocacional, además de ese claro. componente que tú dices de que te va la marcha, ¿eh? Mm. Pero, Lo intento ver con pero alegría. sin duda, hay un componente vocacional, ¿no? Hablabas antes también del sentido del humor. Yo creo que es una herramienta indispensable. Muchas veces el sentido del humor se etiqueta como algo, bueno, un añadido que puede venir bien, ¿no? Sí. Yo en mi caso creo que el sentido del humor es una herramienta indispensable. De hecho, Mm, el adicto que consigue reírse de sí mismo y de sus reacciones obsesivas, impulsivas y compulsivas, ¿no? Pese a que estemos en abstinencia, sí. tiene un terreno ganado muy importante, ¿no? El Sí, aprender a... Porque ese sentido del humor te permite tomar distancia con esas emociones sí, desbocadas y con lo que es el núcleo de la enfermedad, sí, ¿no? claro. Oye, Javi, si tuvieses que definir el método de trabajo, la manera de trabajo en CC Adicciones, ya sé que nos daría para estar aquí 2 días, pero bueno, en una versión reducida, si tuvieses que definir vuestra manera de trabajar y que de alguna manera os distingue de otros centros, ¿cómo lo harías? Sí, a ver, el modelo de cese adicciones al final es un modelo, me refiero, en tratamientos de salud mental, ¿no? Y concretamente en tratamientos de base psiquiátrica y psicológica, por mucho que la gente se empeñe, no hay nada inventado. ¿Vale? Al final los tratamientos se basan en mejorar procesos anteriores, ¿no? Esto me gusta siempre dejarlo claro, ¿no? Porque aquí lo que hay que valorar es qué te diferencia o qué haces diferente a otros centros. Nosotros nuestro modelo es un modelo conocido, ¿no? Sobre todo por la gente que lleva tiempo en el sector, un modelo que surge de un modelo estadounidense, dicen Minnesota, dicen 12 pasos. Bueno, al final es todo bastante más gris de lo que se suele decir, ¿no? Pero la base de este modelo es un modelo estadounidense que empezó en los 60 para trabajar con alcohólicos, ¿vale? Como todos los modelos, los años 60 Estados Unidos, no sé, el 2020 España, la sociedad evoluciona. Entonces es un modelo que se inició en Cataluña, un modelo de base cognitivo-conductual sistémica, ¿no? Esto se basa básicamente en que el paciente se dé cuenta de lo que le ocurre y genere cambios, y sistémica significa que se implica a la familia y el entorno para poder manejar
pues, las contingencias que se dan en la recuperación del paciente. Entonces, nuestro modelo tiene esa base que algunos le llaman, como tú, que me gusta eso de escuela catalana, tiene esa base de escuela catalana, lo único que nosotros o yo, particularmente por mi tarea, que es una de las cosas en las que pierdo bastante tiempo, hemos intentado es ajustarlo a la actualidad. ¿Cuál es la actualidad que nos encontramos? Gente más joven, ¿no? Nuevas drogas, nuevas conductas, ludopatía, por ejemplo, nuevas drogas, por ejemplo, pues anfetaminas, ¿no? Que antes no estaban pues tan encima de la mesa. Y entonces, esos modelos lo que hay que hacer es un poco actualizarlos. ¿Cómo se actualizan estos modelos? Bueno, básicamente haciendo unos discursos de cara al tratamiento del paciente más cercanos, no tan confrontativos, no tan contundentes, pero sin perder la línea. La línea tiene que ser siempre la misma, que es una línea de confrontación terapéutica. Confrontación terapéutica significa que hay que ponerle al paciente la realidad, no significa que hay que faltar al respeto, ¿no? Pero sí que hay que ajustar un poco el vocabulario a las nuevas tendencias. Y luego, algo que hemos insistido mucho en CES Adicciones también, para manejar este tipo de situaciones, es incluir mucho a la familia en la recuperación, actualmente pues por videoconferencia, pero si no siempre por atención telefónica, que se sientan acogidos. La familia del paciente, el sistema es importante que se sienta acogido, por eso se hace mucho hincapié en protocolos de llamadas a familiares y demás, y sobre todo intentar individualizar un poquito el tratamiento, que individualizar el tratamiento no significa terapia individual única y exclusivamente, sino que en el grupo y con el apoyo individual tratar aspectos específicos del paciente que los diferencian de otros pacientes, de otras conductas y de otros problemas. Entonces, bueno, esa sería quizá un poco el valor añadido que nosotros intentamos dar en CES Adicciones para siempre una correcta mejoría del paciente. Es muy largo de definir, Sí, pero... pero creo que está claro. ¿Qué perfil es el más habitual en CIC Adicciones? ¿Qué tipo de personas estáis ayudando? Bueno, actualmente el perfil siempre es un perfil varón, esto es una cuestión yo creo que ya de género, ¿vale? Sí. 80-20 aproximadamente, varían, ¿eh? Pero bueno, a lo largo del año estoy un 75-25 aproximadamente, perfil varón, ¿vale? Las edades de entrada al centro han descendido un poco, antes estábamos, hasta hace 5 años estábamos en una media de 40 años, ahora ha bajado aproximadamente a 32, 30 aproximadamente, sobre 30 años, varón. Bueno, la mayor parte de pacientes que acuden a CC Adicciones son pues por el consumo de alcohol y cocaína, pero lo peculiar de esta pregunta es lo que no se ve, es decir, ¿qué nos está llegando? ¿No? Eso sería un poco lo que... En adicciones las cosas en salud mental van en cascada, ¿no? Lo que estamos viendo en el año 1 lo veremos en el año 9 al 40-60%. ¿Qué estamos empezando a ver de hace 4 años para aquí? Mira, me acuerdo de cuando empezaste con los congresos de Sí. estas adicciones, un poco por unir con la conversación, nosotros apenas recibíamos, por ejemplo, llamadas de ludopatía. Y me acuerdo que en el segundo año del congreso, o tercero, te lo digo de memoria, yo fui a todos, pero me lío. Lo hiciste muy monográfico de ludopatía, si no recuerdo Sí, mal, creo que fue el 2 o el 3, ¿vale? sí. Ahí empezamos a recibir llamadas de ludopatía, de juego, de póker, de apuestas deportivas, que fue cada año en aumento. O sea, pasamos de tener 3 llamadas al año, literal, piensa que nosotros recibimos aproximadamente 2.000 llamadas, ¿eh? Hablamos de 3 llamadas al año, además se corresponde con tu congreso, a recibir aproximadamente un 20% de llamadas relacionadas con problemas de ludopatía. Seguramente también hay drogas, ¿vale? Entonces, yo creo que lo que está asomando por ahí, ¿vale? Es que está habiendo un cambio de tendencia y se están incorporando, aparte del clásico alcohol, cocaína y conductas adictivas. Conductas adictivas, meto ludopatía, como puedo meter videojuegos y demás. Entonces yo creo que lo interesante o lo que los profesionales debemos estar en cuenta o lo que nosotros estamos intentando tratar desde estas adicciones es lo que ha habido y prepararnos para lo que viene. Muy bien. ¿Cómo planteáis el trabajo de recuperación de personas que vienen, como hablabas ahora, ¿no? De casos de, pues eso, gente de sus 20, 25 años, problemas de apuestas online, quizás consumidores ocasionales Sí, de alcohol, hachís, sí, pero quizás no con una adicción instaurada ya a sustancias, ¿no? Sin embargo, esa adicción conductual ya ha generado problemas, sí. deudas, etcétera, ¿no? ¿Cómo planteáis la recuperación de estas personas? ¿Los incluís en el grupo con el resto de adictos? ¿Cómo hacéis esto? Claro, mira, aquí viene un poco lo que estábamos hablando hace 5 minutos aproximadamente sobre el
el método, ¿no? Me refiero, tú si quieres que tu tratamiento sea efectivo y tú te dedicas a la práctica terapéutica y me entiendes, ¿no? Si quieres que tu tratamiento sea efectivo, lo tienes que adecuar un poco a la realidad que estás tratando, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos intentado para incluir a estas personas en el tratamiento, siempre siguiendo la misma línea metodológica, nosotros tenemos la línea metodológica muy clara, que es lo que tú ya conoces o lo que seguramente muchos de nuestros oyentes conocen. Terapia de grupo, terapia individual, seguimiento médico, ganas de consumir y demás. Pero la manera de incluir a esta gente en el tratamiento es con la individualización, ¿vale? Es decir, eh, bien en despacho, en sesión individual, bien con apoyo médico, porque muchos de estos perfiles necesitan apoyo psiquiátrico específico. Hablamos de que muchos de estos perfiles sufren una comorbilidad, es decir, una conducta adictiva y un problema psiquiátrico psicológico que hay que tratar aparte o en parte. Sí. ¿Vale? Entonces, la individualización se hace bien por la práctica del propio terapeuta, bien por la inclusión de servicios psiquiátricos específicos en el tratamiento de este perfil. Aquí lo peculiar o lo difícil o lo que hay que tener cierto manejo es cómo incluyes a estos perfiles en el tratamiento grupal, ¿no? Ahí es un poco quizá, ahí eso ya se basa un poco en la experiencia del terapeuta para manejarlos en la terapia de grupo. Hay que enfocarse mucho a las partes de estos perfiles que le hacen daño, ¿no? Si a un cocainómano le hace daño el consumo, la relación con la pareja y cuando consume una cantidad X de sustancia al día siguiente está hecho trizas, a estos perfiles hay que enfocarlos mucho a qué conductas le hacen daño, ¿vale? Y luego hay que apoyarlos y acompañarlos en individual. Si no es muy difícil que funcionen, o al menos a nosotros nos cuesta, ¿vale? Y luego sí que es verdad que en ciertos casos la barrera del no consumo o el no juego a veces hay que ponerla encima de la mesa. Me refiero a una persona que tiene problemas de redes sociales o de uso compulsivo de redes sociales, en algún momento le vas a tener que acompañar en el uso de ciertas redes sociales, pues a lo mejor si es un profesional del marketing, ¿no? Entonces hay ciertas barreras que hay que ir acompañando a estos pacientes, pero ahí yo creo que ya se trabaja un poco más en una segunda fase, cuando está estabilizado el trauma, 8 o 10 meses, ¿vale? Y con un apoyo un poquito más individual. Esto es difícil de explicar, ¿eh? Sí, sí, no, no. ¿Entiendes? ¿Eh? Si quieres me lo comento. Bueno, es difícil de explicar porque es difícil Es de difícil de manejar, gestionar, ¿no? es Es difícil de difícil de gestionar, manejar. sí, Claro, es claro, difícil. sin duda. Oye, tú que trabajas en un centro como este de adicciones, centro privado, ¿cómo ves el mundo de la recuperación en España? Es decir, un adicto que se plantea ahora a lo mejor iniciar su recuperación, ¿no? Eh, ¿Crees que tiene herramientas suficientes? ¿Crees que los servicios públicos de salud, distintas herramientas que existen, ¿no? Profesionales en general, ¿crees que la persona que se plantea hoy, septiembre de 2020, iniciar su recuperación, tiene recursos? Uy, esta pregunta es complicada. Sí. A ver, primero, depende de dónde vivas. Si vives en Nogueira de Ramuín, lo tienes más difícil a si vives en La Coruña, por ejemplo, o en Madrid, claro. Yo sabéis que resido en Cierto. Madrid. Todo depende un poco también del contexto geográfico en el que residas, ¿no? Eso por un lado, yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta. Es importante dónde vivas para acceder a una Sí. recuperación de mayor o menor calidad, tanto público como privada, ¿vale? Sí que es verdad que quizá, ¿no? Esto ya me toca a mí también mucho por la parte laboral, sí que es verdad que esto es una realidad. Desde el 2010 y desde la crisis financiera se ha recortado una brutalidad, se habla de aproximadamente hasta el 60%, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, en tratamiento de adicciones, porque no nos engañemos, la mayor parte de consejeros de sanidad creen que esto es una cuestión de vicio. Esto es así, a mí lo discuto con quien haya que discutirlo, no tengo ningún tipo de problema. Entonces se ha recortado de adicciones y no se ha vuelto a hacer esa inversión en los recursos públicos. Por lo tanto, ha quedado totalmente laminada el tratamiento público de adicciones, o muy reducido, no laminado, porque ya te digo que depende de zonas. El País Vasco está mejor, Cataluña está mejor, Madrid está peor, Andalucía está regular, Galicia lo laminaron, ¿vale? Entonces, depende un poco de cada zona. Pero bueno, lo que está claro es que ha habido una desinversión en adicciones, ¿vale? Por lo que sea, ¿vale? En muchos casos, el tratamiento público de adicciones ha quedado para gente que se podría considerar de reducción de daños. Es decir, gente, pues, que reducción de daños es un concepto muy específico de gente pues, que no es capaz de volver atrás, ¿vale? Entonces, en muchos casos quedó para eso. En Madrid, por ejemplo, que es donde yo resido, ¿vale?
¿Qué pasa? Que al final esto que aboca que el paciente pues tiene que pedir recursos específicos, tiene que llamar a recursos específicos, pues como puede ser tú en La Coruña, como puede ser yo en Madrid, que yo creo que el recurso privado ha evolucionado en positivo respecto al recurso público, ¿vale? Y yo sí que creo que hay recursos privados interesantes y yo creo que a una persona que se quiera recuperar, que esté en áreas geográficas, que hay recursos privados, yo creo que hay recursos privados muy interesantes y esta persona tiene posibilidades de salir adelante. Yo lo que le diría a esta persona es que pruebe. A mí me gusta ser cauto, porque yo creo que el proceso de recuperación, y tú esto lo sabes muy bien, es un proceso que la persona tiene que querer dar el paso. Se pueden hacer eh, empujes a nivel familiar para que la persona quiere, pero el proceso de cambio tiene que ser la propia persona que se deje ayudar. Entonces yo lo que le diría a estas personas es que se den la oportunidad de probar unos meses y que decidan, y que decidan. Sí, sí, me parece una buena alternativa. Oye, Javi, está siendo un año raro, está siendo un Sí, año complejo, está siendo un año muy especial. Eh, Anda todo el planeta revuelto y, bueno, nos está costando a todos, ¿no? Afrontar esta situación tan novedosa, ¿no? Eh, ¿Cómo lo estás viviendo tú? Ya no solo desde el punto de vista personal, sino, bueno, además tú has tenido un verano por motivos íntimos, personales y familiares, bueno, diferente, bonito, pero ¿cómo estás viendo desde el punto de vista de profesional de las adicciones? ¿Cómo afrontas el trabajo de una situación emocionalmente tan difícil, ¿no? Para personas con una enfermedad emocional, entre otras sí. cosas, ¿no? ¿Cómo estáis haciendo algún trabajo específico con todo esto en CC? Bueno, este año se podría considerar annus horribilis. A ver, vamos a ver. Hay que diferenciar aquí, yo diferenciaría dos grandes áreas, ¿no? Respecto a lo que está ocurriendo este año, ¿no? En una clínica de ingreso, al final no deja de ser un microcosmos, un micromundo. Entonces, no ha afectado a lo que es a la estabilidad del paciente este hecho, porque al final, como están en su microcosmos, bueno, no reciben mucha influencia externa, ¿no? Pues de los aforos, de la gente, de las restricciones, ¿no? Todo esto que vivimos los que estamos fuera. Entonces sí que es verdad que a nivel interno los pacientes no lo han vivido mal, porque al final su actividad ha sido muy parecida más allá de X medidas, pues los aforos, las entradas, las salidas, los geles hidroalcohólicos y toda esta historia. El paciente ingresado yo creo que es el que quizá menos ha sufrido estos problemas. A mí aquí me gusta centrarme mucho en el paciente externo, ¿no? Bien sea un paciente ambulatorio, bien sea un paciente que pasa del centro a un centro ambulatorio. Yo creo que estos pacientes son los que sí que han sufrido pues, el confinamiento, el coronavirus, el tema familiar y demás. Yo creo que estos pacientes lo han pasado mal, ¿vale? Lo han pasado mal porque ha sido como añadir a su propia ansiedad y a sus propias ganas de tomar un problema externo que aún le ha generado más malestar, ¿vale? Y se han tenido que yo lo que sí que veo de esta situación, sobre todo a nivel externo, que yo creo que es donde más ha afectado, ¿vale? Es que estamos hablando de la terapia online, ¿no? Ahora mismo estamos haciendo una videoconferencia, ¿no? La terapia online, el futuro, esto ha venido aquí para quedarse. Mi opinión es, la terapia online ha venido aquí para quedarse, pero el vínculo que se establece con el paciente en presencial y los pacientes de adicciones necesitan vínculo con el grupo y con el paciente, y el vínculo se hace presencial. La terapia online ha venido para quedarse. Yo creo que en adicciones ha venido como apoyo, no ha venido para quedarse. Porque esos pacientes que lo han pasado mal, porque le ha generado más ansiedad esta situación, necesitan contacto. No hablo contacto físico de tocar, ¿no? Además ahora en tiempos de coronavirus. Pero necesitan la calidez, el grupo, la risa del terapeuta cuando entra por la puerta, el chiste del compañero veterano, el cigarrito en la acera, ¿no? De la entrada. Aparte de la terapia, las ganas de consumir y el hablar de cómo uno se siente. Yo creo que estos son los verdaderos damnificados del coronavirus. El paciente ambulatorio o el paciente externo en segunda fase que sale con una emoción por querer dejar de consumir y le cae encima toda la presión de tener que estar en casa, tener que estar encerrado y sobre todo no disfrutar de la calidez que te da un tratamiento ambulatorio. Estoy contigo, ¿no? Quizás los que ya llevamos un tiempo de rodaje, pues adictos ya con años de experiencia, bueno, pues todas estas herramientas en el plano emocional, en el plano conductual, horarios, etcétera, una vida saludable, cuidar el descanso, ¿no? También, pues actuar responsablemente, cumplir las normas, en fin. Sí, Todo esto a la persona que lleva ya un rodaje, bueno, pues es curioso, ¿no? Como unas herramientas que he aprendido para dejar las drogas,
pues me sirven en situaciones como esta, ¿no? Sin duda. De todas formas, estoy contigo en que hay algo que tú has dado un montón de motivos por los que las sesiones presenciales y el contacto físico, entre comillas, este año, ¿no? Tiene un poder enorme, ¿no? Muy superior al de una terapia online. Sí. Yo creo que la ciencia todavía no ha llegado a descubrir el por qué el contacto físico y las sesiones presenciales. Algún día se sabrá realmente, porque hay ahí una magia, hay unas vibraciones, hay una energía que no tiene el hablarle a una pantalla, ¿no? Por no hablar ya de intimidad, de privacidad. No es lo mismo hablar en una habitación cerrada que hablar a un ordenador, ¿no? Con todo lo que implica. Entonces, estoy muy de acuerdo, ¿no? Oye, por último, a la gente que nos esté viendo, familias, pues personas con problemas de consumo de drogas o con algún problema también con juego, etcétera, ¿qué les dirías? ¿Qué les dirías a esas personas que se están planteando a lo mejor pues darse una oportunidad, probar, que decías antes, ¿no? Sí. ¿Qué les dirías? Claro, a ver, esto es complicado también de responder, ¿no? Porque yo soy un poco analítico, entonces yo siempre intento dividir las cosas un poco. Yo creo que es también por deformación profesional, ¿no? Entre las familias y los pacientes, ¿no? Yo a las familias le diría un mensaje claro: ponte en contacto con un profesional que te asesore, ¿vale? Es grave lo que ocurre, es difícil, emocionalmente es complicado y probablemente estéis destrozados, pero hay profesionales que te ayudan a solucionar esto, como puede ser tú, como puedo ser yo, o como probablemente la mayor parte de entrevistados que vas a tener en este congreso virtual que estás haciendo. Es decir, hay gente en España preparada para poder ayudaros, no os preocupéis, y se os va a acompañar. Entonces, no vaciléis a la hora de pedir ayuda a un profesional de las adicciones. Eso es lo que diría a las familias. Es decir, calma, ¿no? Calma y hacia adelante. Lo que le diría al paciente en recuperación, yo me reitero en lo mismo. Yo siempre me he basado en esa misma regla. Date la oportunidad de probar unos meses. Acércate a un tratamiento, acércate a un profesional, deja que te ayuden, deja que se trabaje contigo pues algún aspecto de tu vida que sirva para mejorar un poquito ese bienestar o ese malestar, mejor dicho, que tienes, y decide. Yo le diría eso, y decide. Me parece un planteamiento, A mí no me gusta mucho mandar mensajes al aire de felicidad extrema ni nada. Decide, ¿no? Porque además la felicidad es un concepto tan relativo que hay gente que se da por satisfecha con pequeños cambios y otros necesitan grandes cambios. Decide. Date la oportunidad. Prueba. Decide. Unos meses. 6 meses, sin duda, si quieres. sin duda. Aunque es cierto que muchos entramos en un centro un día para dejar las drogas. Sí. Y encontramos mucho más, ¿no? Al final del Claro, camino claro, encontramos, claro. al final lo encontramos todo, ¿no? Claro. Luego Estoy ya está hasta contigo. donde el paciente quiera llegar, ¿no? Yo estoy un poco también. Hay pacientes que quieren hacer recuperaciones, pues como tú bien sabes, que van ya pues a crecimiento personal, mejora de la personalidad, búsqueda de la felicidad. Hay otros que se conforman con menos. Pero yo creo que la opción de decidir la tienen que tener el 100%. Luego que el 50% quiere hacer crecimiento personal y el 50% se quede en ganas de tomar, eso ya es otro tema. Pero la opción de poder vivir mejor. Perfecto. Oye, Javi, muchísimas gracias. Enhorabuena otra vez por esa reciente paternidad. Gracias. Espero que la disfrutes mucho. Gracias por tu participación y bueno, seguimos en contacto. Claro que sí, un abrazo a todos, encantado, Un Alejandro. abrazo grande. Cuídate.